Army, tenemos que hablar, porque lo que acaba de salir a la luz tiene a todo el fandom Jikook sin poder respirar. Una fan grabó a Jimin y Jungkook cenando juntos en Nueva York, y aunque al principio todo apuntaba a que estaban solos, lo que se ve en ese video es todavía más fuerte de lo que ustedes se imaginan. Además, les voy a contar por qué esto nos tiene otra vez hablando de lo mismo de siempre, que por más que el mundo no los vea juntos, ellos siempre encuentran la manera de estar cerca. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para estar siempre informada de las últimas noticias del Jikook. Todo comenzó cuando una fan compartió un video grabado en Nueva York donde se puede ver claramente a Jimin y Jungkook cenando juntos. Apenas empezaron a circular las imágenes, el fandom entero se volvió loco, porque como ya comentamos ayer, ni Jimin ni Jungkook fueron vistos rumbo al aeropuerto para viajar a Boston y continuar con la gira. Eso hizo que muchas Jikookers empezáramos a especular de inmediato. ¿Se habían quedado los dos solos en Nueva York? ¿Habían decidido no viajar con el resto para tener una cena tranquila? La imaginación del fandom no tardó ni un segundo en dispararse, y honestamente no las culpo, porque la escena tenía toda la pinta de esos momentos que después se convierten en leyenda dentro del fandom. Pero cuando empezamos a mirar el video con más calma, algo cambió por completo la narrativa. Ahí, un poco más alejado en la mesa, también se podía ver a Hobby. Sí, como lo oyen. Eso confirma que esta cena no es de anoche ni de hace unas horas, sino de hace unos días, cuando todavía estaban todos los miembros juntos antes de separarse rumbo a las siguientes fechas de la gira. Así que no fue una cena de solo ellos dos escapándose del grupo, fue una salida grupal, de esas que BTS suele hacer cuando están en la misma ciudad y tienen un poco de tiempo libre antes de seguir con la gira. Pero eso no significa que no haya nada que analizar aquí, porque como siempre, el detalle está en los pequeños gestos, y esta vez ese detalle tiene nombre y apellido, Jikook. Ahora bien, cuéntenme ustedes, cuando vieron por primera vez el video y pensaron que estaban solos, ¿qué fue lo primero que se les pasó por la cabeza? Déjenmelo en los comentarios, quiero leer todas sus teorías. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque aunque la cena fue grupal con varios miembros presentes, hay un detalle que muchas Jikookers no dejamos pasar ni por un segundo. Jimin y Jungkook estaban sentados juntos en la punta de la mesa. Piénsenlo bien. En una cena con varios miembros, con tantos lugares disponibles para sentarse, con tantas combinaciones posibles, ellos terminaron uno al lado del otro. Y no en cualquier parte de la mesa, sino en la punta, ese lugar que de alguna manera siempre termina siendo el rincón donde ellos dos se las arreglan para coincidir. Y esto no es la primera vez que pasa. Llevamos años viendo este patrón repetirse una y otra vez, en fotos de grupo, en videos detrás de cámaras, en directos improvisados. Cuando hay opción de elegir dónde sentarse o dónde pararse, Jimin y Jungkook terminan estando cerca. Puede que para alguien que no sigue de cerca el grupo esto parezca una simple coincidencia, pero nosotras, las que llevamos años analizando cada gesto, sabemos que estas cosas no son casualidad. Lo más bonito de todo esto es que en los últimos días casi no los vimos interactuar públicamente. No hubo comentarios directos, no hubo miradas evidentes frente a las cámaras, nada que alimentara directamente el contenido que normalmente compartimos. Y sin embargo, aquí está la prueba de que, aunque no lo veamos, ellos siguen buscándose. Cuando no hay cámaras enfocándolos, cuando no hay necesidad de cuidar cada gesto para las fans o para la prensa, ellos eligen estar juntos. Y eso, para cualquier Jikooker que lleve tiempo en este fandom, dice muchísimo más que cualquier interacción calculada frente a las cámaras. Porque al final, lo que más valoramos no son los momentos que están hechos para que los veamos, sino esos pequeños detalles que se escapan sin que ellos lo planeen. Y esta cena, con ellos sentados juntos en la punta de la mesa, es exactamente eso. Un momento real, espontáneo, sin cámaras profesionales ni edición, solo ellos siendo ellos. ¿Y ustedes creen que el hecho de que se sienten juntos, incluso sin cámaras, confirma que la conexión entre ellos sigue tan fuerte como siempre? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. Ahora, hay algo que tengo que decir. Y lo digo con toda la seriedad del mundo porque me parece importantísimo hablar de esto cada vez que surge una situación así, que exista un video de Jimin y Jungkook cenando junto a los demás miembros, grabado por una fan que estaba presente en el mismo restaurante, es un problema. Sé que para muchas de nosotras ver estas imágenes nos emociona muchísimo porque nos da contenido, nos da momentos para analizar, nos da esa chispa de esperanza Jikook que tanto amamos.
Pero no podemos ignorar el hecho de que ellos estaban en un momento privado, tratando simplemente de cenar tranquilos como cualquier persona, y terminaron siendo grabados sin su consentimiento. Esto no es la primera vez que pasa y lamentablemente tampoco será la última, pero como fandom, como ARMY y especialmente como G-Cookers, tenemos la responsabilidad de recordar constantemente que ellos también tienen derecho a su privacidad. Son artistas, sí, están expuestos al público por su trabajo, pero eso no significa que pierdan el derecho a comer tranquilos, a tener una conversación sin sentir que cada palabra o cada gesto va a terminar analizado en videos como este. Imagínense por un segundo estar cenando con sus amigos y que de repente alguien los esté grabando desde otra mesa sin que ustedes lo sepan. Es incómodo, es invasivo y sinceramente es una falta de respeto enorme. Nosotras como fans tenemos que ser las primeras en poner el límite y en decir que este tipo de comportamiento no está bien, aunque terminemos beneficiándonos del contenido que genera. Por eso, en este canal siempre vamos a analizar lo que ya es público, lo que ellos mismos comparten o lo que aparece en contextos oficiales, pero también vamos a ser las primeras en recordarles a todas que grabar a alguien sin permiso en un momento tan personal como una cena nunca está bien. El respeto tiene que ir primero, siempre, sin excepciones. Dicho esto, ¿ustedes creen que como fandom deberíamos ser más estrictas a la hora de rechazar este tipo de contenido grabado sin consentimiento? Me encantaría leer su opinión en los comentarios. Y como si todo esto fuera poco, hoy tenemos otra actualización que nos deja con más preguntas que respuestas. Jungkook fue visto hoy en Boston, lo que confirma que efectivamente la gira sigue su curso y que los preparativos para la siguiente fecha ya están en marcha. Pero aquí está el gran misterio que todavía no podemos resolver. Seguimos sin saber con certeza si todos los miembros viajaron juntos desde Nueva York o si Jimin y Jungkook se quedaron unos días más en la ciudad para grabar contenido de Are You Sure 3 y viajaron después por separado hacia Boston. ¿No sería nada extraño que, mientras el resto del grupo avanzaba hacia la siguiente ciudad de la gira, Jimin y Jungkook se hayan quedado un poco más de tiempo cumpliendo con las grabaciones del programa? Si esto fuera así, tendría muchísimo sentido. La cena grupal habría sido la despedida antes de que el resto viajara, y Jimin y Jungkook se habrían quedado juntos, otra vez, compartiendo tiempo extra en la misma ciudad mientras terminaban de grabar. Y si lo pensamos así, esto solo suma un motivo más para que las G-Cookers no podamos dejar de emocionarnos con esta situación. Por ahora no tenemos confirmación oficial de ningún tipo, así que esto sigue siendo una teoría basada en lo que hemos visto hasta el momento. Pero en cuanto tengamos más información, ya saben que van a ser las primeras en enterarse aquí en el canal. Así que la pregunta para cerrar este tema es la siguiente. ¿Ustedes creen que Jimin y Jungkook se quedaron juntos en Nueva York para grabar Are You Sure 3? ¿O creen que viajaron todos juntos a Boston y simplemente no los hemos visto todavía? Déjenme su teoría en los comentarios, que esta la quiero leer completa. Como siempre, ARMY, este tipo de momentos son los que nos recuerdan por qué seguimos aquí. Análisis tras análisis, video tras video. No se trata de inventar cosas que no existen, sino de prestar atención a los detalles reales. Una cena grupal, un lugar en la mesa, una ciudad compartida un poco más de tiempo del esperado. Son pequeñas piezas que, juntas, siguen formando la misma historia que llevamos años siguiendo con el corazón en la mano. Y aunque siempre vamos a defender su privacidad y su derecho a vivir momentos tranquilos sin cámaras encima, también vamos a seguir aquí, con los ojos bien abiertos, analizando cada detalle real que nos compartan, con respeto y con toda la emoción que solo nosotras, las G-Cookers, sabemos sentir. Nos vemos en el próximo video. No olviden darle like, comentar sus teorías y suscribirse para no perderse ninguna actualización.